Sí, lo que comentas es muy pertinente. En México todavía hay una mentalidad muy retrasada en torno al extranjero. Yo también lo he vivido de cerca, no por mí, sino por mi esposo. Y ahí todavía parecemos de rancho, ¿no? O sea, los extranjeros exóticos, perniciosos, cuando hay primero muy poquitos. Quizás es por eso también, hay tan poquitos, ¿no? Pero de ese millón la mayoría son mexicoamericanos, son hijos de los mexicanos que se fueron. Es una cantidad enorme, se calcula como unos 800,000 niños en las deportaciones de los últimos años que están aquí y que padecen discriminación en las escuelas porque no tienen acta de nacimiento. Eso es mucho trabajo de educación, de sociedad civil, para ir cambiando poco a poco esta mentalidad. Hay países que tienen políticas totalmente opuestas en cuanto a la inmigración. Puedes tener participación política desde el primer año y a los 2 años te pueden dar la ciudadanía. Aquí el 33, que afortunadamente desapareció, sigue en la mentalidad. Habrá gente que te siga amenazando con el 33, que es de risa. Se usó creo que en 5 ocasiones en 40 años. Y obligó a México a poner reservas en todas las ratificaciones de convenios hasta que se dieron cuenta que era ridículo y lo quitaron, afortunadamente. En las reformas que se espera a la ley de inmigración, se espera que se abra más el capítulo de facilitar la inmigración, de empezar a abrir esa ventana, ¿no? Yo diría, para finalizar, que lo que me gustó de la película es este mensaje de hay que ser solidarios con los casos que te toquen de migrantes. Ahora, tampoco caigamos en esta idea de que todos los migrantes son buenos, igual que todos los pobres son buenos, o que todos los ricos son. Digo, es realmente generalizaciones estúpidas, porque desafortunadamente en todo el mundo se mezcla traficantes de personas con trata, con contrabando, con crimen organizado. Pero en el momento que tú descubres que hay personas que sí, y la mayoría sí son buenas personas, ayudar, ya sea con dinero, donaciones, de la forma en que se pueda, hay que hacerlo. Vienen en situaciones, la mayoría, muy desesperadas. Yo tomo la palabra, que ya la había pedido. Un poquito, a lo mejor voy a entrar en controversia. No estoy muy de acuerdo con que precisamente la migración sea en cuanto que somos muchos en los territorios. Hace 15 días precisamente se abordaba la migración desde la situación de la economía a nivel mundial, ¿no? Y vemos cómo esta gente está siendo expulsada de sus territorios porque sus territorios fueron vendidos, porque los mantos acuíferos se han vendido a las transnacionales y desde allí la misma gente se tiene que movilizar, ¿no? Ahora, si hablamos no puedo hablar de la migración de Asia, África, toda esta parte porque no sé exactamente los motivos, pero al menos de lo que corresponde a Centroamérica, hablando específicamente de Honduras, lo decía ya hace 15 días, es precisamente la violencia extrema que están viviendo. No es porque ellos quieran salir, sino por la violencia y la pobreza extrema en la que los tienen, ¿no? Y yo le decía a la ponente que estaba hace 15 días, bueno, ¿hacia dónde vamos México? Que también nos están saqueando, también nos están empobreciendo, también nos están metiendo en un sistema de violencia que vamos para el lado vamos al rumbo que está ahorita Honduras, ¿no? Entonces, también quiero resaltar ahora ese comentario sobre la película. Ciertamente es muy, digámoslo así, lo voy a decir con esta palabra, como muy romántica, ¿no? Porque incluso a nivel de solidaridad, de empatía y todo eso, o sea, se muestra una población muy solidaria, muy accesible, pero en la realidad, o sea, ya los que trabajan con estos grupos vulnerables, sabemos que no hay mucha gente que apoya, sabemos que hay muchísima gente que del mismo lugar donde llegan los migrantes, o sea, no es aceptada la gente que ayuda. Ya lo mencionabas ahorita con la mujer que ayudaba en Querétaro, ¿no? Fue la misma población que estuvo allí en contra.
es la misma población que ha estado en contra, precisamente, tú lo sabrás, pienso, la situación de lechería, que es donde llegan los migrantes del sur, ¿no? Es la parada, es el paso obligatorio, y donde la comunidad, bien lo decían, este sentido de sentirse propietarios de una tierra, de una colonia, cuando ellos mismos fueron migrantes internos, ¿no? Que lechería no les pertenecía, pero bueno, allí se fueron asentando y ahora no pueden ver a los migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, allí está como en juego muchas realidades que pues sí, a través de la película es muy emotiva, muestra la solidaridad que puede llegar a tener el ser humano cuando nos dejamos tocar, como lo marcaba bien la maestra, ¿no? Dejamos y vemos al migrante a los ojos, que yo creo que esa es la ventana que nos abre realmente la posibilidad a ser empáticos con los que sufren, empáticos no solamente con los migrantes, sino con el que vemos aquí fuera del metro, con los que vemos en la calle, ¿no? Entonces yo creo que sí, el poder mirar al otro a los ojos es donde podemos entrar en empatía y podemos proporcionar y buscar la ayuda que es necesaria, la ayuda que es indispensable para que ellos continúen su camino, porque no se van a quedar, o sea, la mayoría no trae pretensión de quedarse en México, es simplemente de tránsito. Entonces yo creo que ya desde allí sí invito también a todos los jóvenes, que tampoco en eso estoy de acuerdo que sean el futuro de los países, sino la gente adulta, si no vamos caminando junto con ellos, si los vemos a un lado o los vemos que ellos son los que tienen, pues ahora sí, perdón con la palabra, ya nos fregamos otra vez, ¿no? Porque entonces tenemos que caminar a la par, ni unos antes ni unos después, simplemente el cómo seguirnos motivando tanto a jóvenes, niños, adolescentes, gente mayor, gente adulta, ¿no? Entonces yo creo que yo desde allí le apuesto a que realmente logremos una transformación, no de que deje de pasar esto de la migración, sino que realmente seamos unas sociedades diferentes. Gracias. El artículo 33 no se ha derogado, simplemente a partir de la reforma constitucional de 2011 hubo una modificación donde menciona la palabra pernicioso y se ha utilizado en algunas ocasiones. Y también otra acotación es que las políticas migratorias no se miran más flexibles, al contrario son más punitivas, y cada día más por temas en este sistema económico van a ser más restrictivas, sobre todo a las poblaciones de Centroamérica y Sudamérica. Nada más un par de comentarios para cerrar. Sí, o sea, creo que la violencia estructural se ve reflejada en las condiciones económicas, ¿no? Ese es el primer asunto. O sea, les comparto una de las conclusiones, bueno, esa fue una de las conclusiones de 3 encuentros regionales del año pasado, donde participaron como 250 personas de los 22 países de América Latina y el Caribe, de organizaciones y redes, ¿no?, que defienden los derechos de migrantes. Y esa es una de las principales conclusiones. O sea, no importa si es un gobierno de derecha, de izquierda, no. O sea, todos están apostándole en la región a la minería abierta, al fracking, en fin, ¿no? Entonces, eso sí genera mucha más presión para desplazar a la gente de sus comunidades. Eso por un lado, ¿no? Por otro, está el comentario que parece que no están relacionados, pero sí están muy relacionados. Creo que no debe quedar duda. O sea, sí. O sea, el Estado. O sea, este Estado no solo amenaza. Esto que hace Murillo Karam hoy, pues es una amenaza, ¿no? Y me parece que lo que ha quedado claro en los últimos 6 meses es que no solo amenaza, sino también mata. O sea, el Estado mata. Y no solo mata, o sea, no da las respuestas necesarias cuando tiene que dar las respuestas necesarias, ¿no? Entonces, como una especie de escenario trágico, ¿no? O sea, por un lado mata, por otro lado no da las respuestas, salen las organizaciones, ¿no?, poniendo los puntos específicos en donde hay que hacer cuestionamientos, y sale este otro amenazando. Entonces, ¿no? Y recuerdo esta frase de Videgaray cuando salió la gendarmería, que decía que una de las 5 tareas específicas de la gendarmería era defender y proteger la inversión privada en este país, ¿no? Entonces, ¿para quién están jugando, no? Entonces, cuando uno está involucrado, por eso la relevancia hace rato la presencia aquí de Axel y de Jesús.
porque hay que tomarse las cosas en serio en este estado, con esta clase política. Y me parece que se pueden tomar acciones, aquí está una de ellas. Creo que Amnistía también, ¿no?, trae diferentes campañas para presionar a las diferentes instancias que tienen que ver con migración. Creo que también tiene otras campañas que van más allá. Total, ¿no?, solidaridad con esta censura disfrazada que están enfrentando en estos días por el metro, ¿no? O sea, es el colmo que no tienen que pagar cientos de miles de pesos para poder poner un anuncio con un mensaje de conciencia social, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el contexto está muy delicado y eso nos obliga a cuidarnos mucho más que como nos cuidábamos antes, ¿no? Y a trabajar mucho más de forma colectiva y en red. Ya. No, pues ya se ha dicho reiteradamente, ¿no? Una opción es, una de las opciones viables es formar, fortalecer organizaciones de la sociedad civil, participar, sobre todo jóvenes, y pues seguir cada quien en su trinchera, ¿no? Muchas gracias, maestra Cecilia. En la primera sesión que subió a hablar el presidente de Amnistía Internacional de México, que yo le preguntaba a él, ¿no?, que bueno, que finalmente Amnistía Internacional tenía, porque él decía, bueno, ¿qué van a hacer después de ver la primera película, no? Y después de María en Tierra de Nadie, que verdaderamente era puro abuso a las mujeres y que nos movía a todos muchísimo. Entonces él decía, bueno, ¿qué van a hacer después de haber visto esto? Entonces yo, la verdad, como estaba muy conmovida y todo el mundo en el auditorio estaba callado, le regresé la pregunta y le dije, bueno, ¿por qué no nos marcan ustedes las rutas, no? Porque finalmente los jóvenes o los adultos o todos los que quieran cooperar, pues no saben, ¿no? Y entonces, digo, yo me quedé con eso. Yo lo que pude hacer es escribir, porque soy escritor y escribí un texto que ya después se los comparto, ¿no? Pero bueno, creo que aquí la gente verdaderamente se ha sensibilizado y bueno, pues ojalá, creo que Amnistía Internacional tienen ya los datos de todas estas personas y bueno, sabrán cómo manejar y canalizar pues todo este esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho, porque bueno, ya ahora sí que desde el péndulo, pues a mí no me queda nada más que decir que para mí fue una experiencia extraordinaria haber podido organizar este ciclo, que lo agradezco con todo el alma, realmente. A la primera que conmovieron y movieron fue a mí, o sea que de verdad. Entonces, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Cecilia Imaz Bayona, gracias maestra por haber estado aquí, gracias a Rodolfo Córdoba por haber estado aquí también. Saben muchísimo, de verdad, entonces bueno, pues ellos realmente son los maestros y bueno, ustedes también con sus preguntas, ¿no?, y con su experiencia. Entonces, pues yo creo que lo que haga cada uno es muy valioso. Y a mí ya no me queda nada más que decir que muchísimas gracias a todos, de verdad, y bueno, pues ya solamente para cerrar, quiero agradecer a estos chavos increíbles con los que organizamos este ciclo, a Iván Mora, a Florén Pesqué, a Fabiola Mancilla, Fernanda Fortanet, Joaquín Castro. Bravo, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues a todo el equipo del Péndulo, muchísimas gracias, Gustavo, Anita, todos los que están por aquí, los que cooperaron en todo esto, muchísimas gracias y creo que Iván Mora se va a subir a decir algo, de parte de Amnistía Internacional. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jenny. Pues de parte y a nombre de Amnistía Internacional, también pues te queremos dar el más sincero agradecimiento por tu labor altruista en brindarnos todo este apoyo, este patrocinio del Péndulo para poder difundir pues el trabajo que hace Amnistía Internacional y sobre todo crear estos espacios de reflexión, de crítica, de participación de los miembros, de las personas que pues son sensibles a estas causas. Entonces yo les quiero pedir que le demos un fuerte aplauso a Jenny por este apoyo que nos dio. Muchas gracias, Jenny.
por último, queremos también, bueno, dar una pequeña, pues un pequeño presente a ustedes. Vamos a regalar unos pósters y unas películas y elegimos, bueno, los números que se encuentran en la parte trasera de sus asientos. Entonces, voy a mencionar número y regalo, así que pues mucha suerte para los ganadores. ¿Alguien tiene el número 21? ¿Alguien está detrás del 21? El más cercano, ¿sí? El más cercano. Bueno, el 21 se gana el póster. ¿No? No hay nadie. Bueno, el más cercano, 22 o 20. También. Okay. Faltó el de Jenny. También. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a que pues nos sigan a través de las redes sociales que ya conocen ustedes y que estén al pendiente en nuestra página web sobre las siguientes actividades que vamos a tener. Esperamos seguir con estos ciclos de cine debate. Aquí sí en el péndulo seguimos con este trabajo que hemos hecho y pues bueno, muchas gracias.